Hola jóvenes, vamos a ver entonces la quinta y última clase de cómo funcionan las enzimas y en este caso vamos a terminar el tema con la regulación enzimática. Existen algunos mecanismos importantes al momento de estudiar a las enzimas, que son los mecanismos de regulación enzimática, los mecanismos de inhibición enzimática, muy importantes especialmente por la idea farmacológica en el estudio de las enzimas y sabiendo que las enzimas pueden ser origen o producto de enfermedades. Algunos inhibidores o algunos moduladores de las enzimas farmacológicos pueden ser útiles a la hora del tratamiento de enfermedades. Entonces vamos a estudiar los mecanismos de inhibición no fisiológicos de enzimas, los cuales incluyen inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva. Y luego nos vamos a los mecanismos fisiológicos de regulación de las enzimas, incluyendo la inhibición por producto, regulación alostérica y regulación covalente reversible e irreversible. En el caso de la inhibición enzimática, recuerden el modelo enzima-sustrato, ¿verdad? Aquí tenemos a la enzima, como yo se las di a mis estudiantes, como un Pac-Man. Esta enzima tiene el sitio activo que es complementario al sustrato, ¿verdad? En el modelo enzima-sustrato. En la inhibición competitiva, el inhibidor es muy parecido o tiene una zona muy parecida al sustrato, sitio activo de la enzima. Entonces, en la interacción enzima-sustrato, pues el inhibidor afecta la interacción enzima-sustrato y se une a la enzima libre solamente. Compite con el sustrato y el incremento en la concentración de sustrato revierte la inhibición. Ok, a medida que aumenta la concentración del sustrato, si la concentración del inhibidor se mantiene constante, al final la enzima va a recuperar la cinética. Recuerden la cinética de Michaelis y Menten, la velocidad máxima va a ser recuperada una vez que aumente la concentración de sustrato. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se une a un sitio diferente al sitio activo de la enzima. No compite por el sustrato. Pero ¿qué ocurre? La enzima, el inhibidor se puede unir a la enzima libre o se puede unir también a la enzima unida al sustrato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a ver afectada la velocidad máxima a la cual la enzima va a catalizar la reacción. Entonces, el inhibidor va a hacer un efecto de disminución de eficiencia en la catálisis enzimática. A pesar de que el Km se va a mantener, la velocidad máxima no se va a poder alcanzar y después lo vamos a ver. En la inhibición acompetitiva, el inhibidor solamente se une al complejo enzima-sustrato. Entonces se une al complejo enzima-sustrato solamente incrementando la concentración de sustrato, más bien se favorece la inhibición. Mientras que en la inhibición no competitiva, que no se los dije, el incremento de la concentración de sustrato no puede revertir tampoco la inhibición de la enzima. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la inhibición competitiva, como les dije, el sustrato va a competir, el inhibidor va a competir con el sustrato por el sitio activo. Entonces, al final, ante un aumento de la concentración de sustrato, se va a obtener la misma velocidad máxima. Pero esta afectación inicial va a ocasionar un aumento del Km. Entonces, en principio, va a ocurrir como si hubiera una disminución de la eficiencia de la actividad enzimática, pero se va a alcanzar igual. Entonces, la velocidad máxima no cambia, pero el Km aumenta. Es decir, va a disminuir la eficiencia de actividad de la enzima, pero no va a haber un cambio en la velocidad máxima y aquí vemos la gráfica de una inhibición competitiva. En la inhibición no competitiva, recuerden que el inhibidor se une a la enzima no en el sitio activo, sino en un sitio diferente al sitio activo. Entonces la enzima, por supuesto, como el sitio activo va a estar libre, va a mantener su afinidad, va a mantener su eficiencia por la unión al sustrato, pero como el inhibidor se une tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato, entonces no se va a poder alcanzar la velocidad máxima. En la inhibición no competitiva, la velocidad máxima disminuye, pero el Km no cambia. En la inhibición acompetitiva, cambian tanto la velocidad máxima
como el KM. El KM aparentemente disminuye, esta es una disminución aparente del KM, pero al final la eficiencia de la enzima se va a ver disminuida, ¿no? Esta inhibición a competitiva la tomamos poco en cuenta porque es un poco compleja, pero es bueno tenerla aquí como gráficamente como una opción didáctica de que ustedes conozcan los mecanismos de inhibición. En el caso del alosterismo, las enzimas alostéricas entonces no cumplen una cinética de Michaelis y Menten. Veamos, las enzimas alostéricas suelen ser enzimas complejas, suelen ser enzimas importantes, suelen ser enzimas que constituyen como una especie de peaje en los mecanismos enzimáticos, especialmente en rutas metabólicas importantes. Cuando ustedes vean una enzima que decide, entre comillas, si la ruta metabólica va hacia una vía o la otra, generalmente estas enzimas son muy complejas, tienen muchas subunidades y entonces son llamadas enzimas alostéricas. Además de tener un sitio activo, tienen un sitio alostérico, o sea, tienen sitios de regulación, dada la importancia que ellas representan en las rutas metabólicas. Entonces, dado que tienen diferentes subunidades, y recuerden la discusión cuando hablábamos de la hemoglobina, existe el fenómeno de cooperatividad. En este caso, la unión del ligando a una de las subunidades induce un cambio conformacional que es transmitido a las subunidades adyacentes, haciéndolas más afines a la unión de los siguientes ligandos, en este caso el sustrato, ¿verdad? Cuando hablamos de enzimas alostéricas, venimos de una raíz que es alos, que significa otro. Tienen además del sitio activo, otro lugar llamado el sitio alostérico. Entonces el sitio activo es el sitio, por supuesto, de unión al sustrato, como bien lo venimos describiendo, y el sitio alostérico es un sitio de regulación. El sitio alostérico se enlaza de forma reversible a una molécula llamada efector modulador o regulador. ¿Ok? Entonces el sitio alostérico es un sitio de unión de cualquier molécula que va a modificar de alguna manera la actividad de la enzima. La unión del efector al sitio alostérico es tan específica como la unión del sustrato al sitio activo. ¿Qué significa esto? Que la enzima tiene tiene una importante actividad de catálisis, o sea, de modificación del sustrato, pero además es una enzima muy importante en su entorno y por lo tanto el sitio alostérico es un sitio de regulación, un sitio de control de la actividad metabólica. La unión del efector al sitio alostérico genera un cambio conformacional en la enzima que modifica su actividad catalítica. Entonces tenemos el sitio activo, tenemos el sustrato y tenemos el sitio alostérico que genera un efecto en la enzima. Existen dos tipos de situaciones, ¿verdad? La unión del efector al sitio alostérico genera un cambio conformacional que origina un incremento en la actividad enzimática. Entonces, en este caso, si no está unido el efector al sitio alostérico, la enzima no tiene actividad. Entonces la unión del efector al sitio alostérico origina un incremento en la actividad. Por el contrario, existen otras enzimas cuya unión del efector al sitio alostérico genera más bien la pérdida de afinidad de la enzima por el sustrato. Pueden ocurrir dos diferentes situaciones en diferentes enzimas. Entonces no necesariamente el sitio alostérico es un sitio de regulación positiva. Puede ser tanto de regulación positiva, incremento de la actividad, como regulación negativa, disminución de la actividad o incluso eliminación de la actividad enzimática. El modulador alostérico positivo favorece en este caso la unión del sustrato, ¿verdad? Aquí vemos gráficamente la unión del regulador alostérico que favorece entonces la unión del sustrato a la enzima. El modulador alostérico negativo, en cambio, inhibe a la enzima, inhibe la actividad de la enzima. Una vez que se une el modulador alostérico, la enzima pierde afinidad por el sustrato. ¿Cómo es la cinética alostérica? Dado que las enzimas alostéricas, como les dije, son enzimas complejas, usualmente formadas por 4 o 3 o 4 o más subunidades, la curva entonces es una curva sigmoidea que describe la actividad enzima-sustrato. Esta sería la curva de la cinética de Michaelis y Menten.
¿verdad? En donde inmediatamente el aumento en la concentración del sustrato genera una hipérbola rectangular. Mientras que en el caso de las enzimas alostéricas ocurre un retraso en donde un incremento en la concentración de sustrato va estimulando la activación de una de las subunidades de la enzima que va a ser transmitida al resto de las subunidades, originando un rápido incremento de la velocidad enzimática hasta que se alcanza la saturación del sitio activo, parecido a la cinética de Michaelis y Mente. Pero entonces recuerden que hay una cinética sigmoidea. Entonces, en el modulador alostérico positivo, la reacción o la actividad de la enzima se parece más a la de Michaelis y Menten, mientras que con un modulador negativo, la curva de actividad enzimática se desplazaría hacia la derecha, ¿verdad? Originándose un desplazamiento y una afectación de la actividad enzimática. Esta sería la curva sigmoidea con inhibidor y la curva sin inhibidor, ¿verdad? O la curva con modulador positivo. Pequeñas variaciones en las concentraciones del sustrato pueden generar cambios importantes en la velocidad de reacción. Entonces, fíjense, en los mecanismos de regulación alostérica. Tenemos en la cinética de cooperación homotrópica, el, el sustrato y el sitio alostérico, o el sitio alostérico y el sitio activo, pueden ser activados por la misma molécula. El sustrato puede a su vez ser el modulador. Y esto es típico de las enzimas que dependen de la concentración del sustrato. Entonces, al principio, la presencia de pequeñas cantidades de sustrato ejercen gran potencia sobre la actividad de la enzima. Pero una vez que esta concentración de sustrato aumentan hasta ciertos niveles, se comienzan a llenar los sitios alostéricos y entonces esto ocasionaría una inhibición de la actividad. Esto es la cooperación homotrópica. En este caso, el sustrato es parecido o igual al modulador alostérico. En la cinética heterotrópica, entonces esta sería homotrópica positiva. ¿Ok? En este caso, el aumento en la concentración del sustrato hace que este se una al sitio alostérico y, disculpen, aumenta la actividad, no se inhibe. Esta sería una respuesta homotrópica positiva. Esta sería una respuesta heterotrópica positiva, ¿no? El sustrato y el modulador alostérico son completamente diferentes, pero una vez unido el modulador alostérico al sitio de igual nombre en la enzima, se origina un aumento, un incremento en la actividad de la enzima. Entonces, en este caso, un desplazamiento de la curva sigmoidea hacia la izquierda hasta que se forma una cinética parecida a lo que ustedes veían en la cinética de Michaelis y Menten por el incremento en la actividad catalítica. En este caso es una modificación heterotrópica, una regulación heterotrópica negativa, condicionada por un modulador que es diferente al sustrato y me genera una disminución de la actividad de la enzima, un desplazamiento de la curva de actividad de cinética enzimática hacia la derecha, es decir, una disminución de la actividad enzimática. En el caso de las enzimas alostéricas, también hay una concentración de sustrato igual a un medio de la velocidad máxima de la enzima, pero no se habla de Km. La medida de la eficiencia de la actividad enzimática acá se llama K0.5. Entonces este K0.5 sería el equivalente al Km en las enzimas con cinética